Queridos hermanos, hoy quiero hablarles sobre el poder de la sangre de Jesús, sobre lo que representa esta gran verdad. Y eso es lo que representa la crisis del mundo. Es por esa razón, hermanos, que hay crisis en el mundo. Vivimos en una sociedad sin Dios. Y por esa razón padecemos todas las consecuencias y los males. La humanidad ha decidido vivir sin Dios porque ellos lo han sacado de sus corazones. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hay unas palabras aquí que me llaman la atención cuando dice sin Cristo. Dice alejados, dice ajenos, sin esperanza y sin Dios, dice. Y han entregado el gobierno de sus vidas a su mente carnal. Y su mente caída, de repente comienza a desviarse. Razón, dice la palabra del Señor, profesando ser sabios, se hicieron necios, dice en Romanos 1:22, creyendo ser inteligentes, creyendo ser tal vez los más versados, se desviaron, porque son las cosas que terminan desviando a las personas. Hermanos, cuando claro no tienen a Dios, y solo debemos mirar un poco las estadísticas del mundo para darnos cuenta de que el hombre sin Dios se ha aplazado. Solo hay que dar una mirada a la realidad de la sociedad. Tenemos hoy la crisis mundial, la crisis de los alimentos orgánicos, no hay y se están acabando. Podemos ver la crisis económica que está a punto de desmoronarse, hermanos. La crisis mundial pandémica, la crisis de sanitaria, podríamos decir, con estas enfermedades pandémicas y todas esas vacunas que no se sabe cuál es el origen. Y estamos también viviendo una crisis social porque hay mucho problema en la sociedad, tumultos, levantamientos, rebeliones, y en temas de inseguridad social, en temas de injusticia, el aborto, la ideología de género que está queriendo entrar ahora a los centros educativos. O sea, estamos viviendo una crisis mundial realmente en todo sentido. Parecería que, hermano, la humanidad realmente está de picada y un día va a estar realmente en el suelo, en el piso. Tal vez será ese el nido de lo que será el nuevo orden mundial, pero estamos yendo de bajada. Pero quiero enfocarme en la razón, en por qué estamos así, porque en realidad, hermanos, esa es la consecuencia de una vida sin Dios. Esa es la realidad que estamos viviendo en este tiempo. Y parecería que verdaderamente los 4 jinetes del Apocalipsis ya salieron para hacer estragos en la humanidad, porque estamos viendo una crisis tan fuerte en este tiempo. Y lo peor de todo es que los seres humanos, al ver toda esta realidad, enduran más sus corazones, no se ablandan, ¿no? Miren qué tremendo, cuando están viendo las señales antes del fin, porque también son señales que anuncian la venida del Señor. Entonces, enduran su corazón, rechazan hoy más que nunca el evangelio de Cristo. Esto me hace recuerdo a una película en Almagedón que decía duro de salvar, ¿no? Véanla alguna vez. Qué duro de corazón, no puede recibir la palabra, no puede salvarse a pesar de toda la evidencia. Hay gente así, cerrada, hermanos. Una vez oí la historia de un dueño fabricante de jabones y dice que este hombre incrédulo era tan cerrado que todo el tiempo se la pasaba diciendo que Dios no existe. Y Dios no existe. Y decía que si hay pobreza, si hay miseria, si hay enfermedad, ¿dónde está Dios? Dios no existe. Y bueno, nadie le decía nada porque era el dueño de la empresa. Un día dice que contrató a un nuevo empleado y entonces este comenzó a escuchar esas declaraciones todos los días y un día se atrevió a confrontarlo. Y le dijo: señor, los jabones que usted fabrica no funcionan. Le dijo: mire, no limpian, no quitan las manchas, no tienen efecto alguno realmente contra la sociedad. Realmente no debería seguir adelante con esta empresa. Y el dueño le dice: pero ¿cómo te atreves a decirme todo esto? Eres un insolente. Le dice: mis jabones son los mejores en la sociedad porque están certificados, tenemos un premio que hemos ganado y son buenos. Y entonces el empleado le responde y le dice: es que no funcionan porque mire mi ropa, está completamente sucia. No, le dice el otro amigo, estás equivocado, no seas tonto, porque si tu ropa hubiera probado el poderoso efecto de mis jabones, seguro que estaría limpio, le dice. Y el otro empleado le dice: exacto, eso es lo que pasa también con Dios. ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay
enfermedad, porque hay miseria, porque hay maldad en el mundo, porque no han probado los efectos poderosos del Evangelio de Cristo, que puede cambiar y limpiar el alma y el corazón. Entonces ese dueño de esa empresa se quedó meditando en esas palabras, porque eran ciertas. Hermanos, no existe nada absolutamente que pueda limpiar el pecado de la humanidad. Solamente Cristo y la sangre lo pueden hacer. El pasaje del versículo 13 dice en Efesios 2:13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es lo que nos ha hecho cercanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que representa la sangre? La sangre representa para nosotros comunión con Dios. La sangre me hace cercana, la sangre me limpia. Por la sangre seré salvo. Es la sangre de Cristo lo que puede limpiar el pecado de la humanidad. Dice la Biblia que antes estábamos lejos, hermanos. Estábamos apartados de Dios, insensibles. Vivíamos lejos, hermanos, sin Dios, sin paternidad divina. Y esto me recuerda a la historia del hijo pródigo. Porque dice la Biblia que estando lejos, por la sangre de Cristo, hemos sido cercanos, dice. Hermanos, cuando hablamos de esta parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, los versículos 11, dice la palabra de Dios así: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y esta es la insistencia del mundo, porque el hijo pródigo está representando a una vida sin Dios inicialmente. Está diciendo: dame lo que me corresponde, quiero irme, parte de los bienes. Ni siquiera eran sus bienes, hermano, pero ellos lo adjudicaban como suyo porque era el padre y la herencia le iba a dejar a los hijos, ¿no? Es natural. Pero como Jesús está contando esta parábola, está haciendo mención de que nosotros, hermano, como hijos, nos alejamos de Dios como seres humanos. Esa es la idea. Nos alejamos de Dios. ¿Por qué nos alejamos de Dios? Por ambición, por los afanes de la vida. Nos alejamos porque no queremos exigirnos en Dios. Queremos más bien vivir una vida liberal. Tal vez el único patrimonio que tenemos es ese dinero que podemos tener. Y en este caso, hermanos, posiblemente nosotros estemos pensando que todo lo que tenemos es nuestro, ¿no? Y así los seres humanos se van. No se dan cuenta que lo que reciben es de Dios. La capacidad que tienen es de Dios. Ellos no lo creen. Los talentos no son de Dios para ellos. Las habilidades, ¿no? El cuerpo que tienen, el tiempo que les ha dado, ¿no? La Biblia dice que todo eso es un don de Dios, pero ellos no lo consideran así. Ellos toman lo que es de Dios para vivir perdidamente. Esa es la realidad del mundo. El mundo le dice a Dios que se irá de él a gastar todo lo que tiene. Y este es el versículo 13. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Dice que juntándolo todo, ya había recibido ya la herencia, y entonces se va con eso. Dice: y se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Miren ustedes que todo lo que había recibido, hermanos, tiene que irse lejos, tiene que irse a una provincia apartada, porque ya no podía estar delante de su padre para vivir perdidamente. Uno tiene vergüenza y entonces se aleja. Y este es el sentimiento de una persona lejos de Dios. Una persona lejos es una persona avergonzada, es una persona con temor. Eso es lo que provoca el pecado. Cuando el pecado entra, inmediatamente, hermanos, trae vergüenza. Cuando Adán y Eva pecaron, es lo que pasó. De repente entró en ellos el miedo, el temor y también la vergüenza. Es por eso que ellos se apartaron, se escondieron. Dice que estaban detrás de un árbol y no podían enfrentar a Dios, no podían responder. Dice que también se vieron mutuamente y estaban avergonzados porque se vieron desnudos. Eso es lo que trae el pecado. Eso es lo que la humanidad tiene hoy en día. Si usted me pregunta por qué ellos no pueden llegar a la iglesia, por qué ellos no quieren escuchar de Dios, por qué no quieren aceptar a Cristo, porque todavía se encuentran en pecado. Y ese pecado es lo que les aparta de Dios, lo que siembra temor y miedo. No es que ellos son, hermanos, insolentes, rebeldes. A veces uno piensa, ¿no?, que estos no respetan a Dios, pero el verdadero sentimiento es miedo. Es eso lo que no les permite acercarse a Dios, porque donde hay pecado hay miedo. Mire cómo se va a una provincia apartada y allí, dice, ¿qué hace? Con libertad desperdicia sus bienes, ¿no? Es como decir: no me ve mi padre, no me ve Dios. Así vive la humanidad. Oh no, yo estoy libre, por eso no quieren escuchar. Les hablas de Dios y como que quieren cerrar sus oídos porque se sienten acusados. Tu misma presencia inclusive los acusa, porque cuando te ven a ti y ellos sienten como que incomodidad,
Eso siempre pasa con el que tiene a Dios. Los incomoda a los otros. Se sienten mal porque en realidad hay algo que no está bien dentro. Y en el mundo pasa, y por eso sufren persecución. Por eso no los quieren ver, los rechazan. No los llevaremos a porque nos va a agriar la fiesta. No tiene gracia, ¿no? Por eso es que se hacen grupos en las sociedades del mundo y excluyen a los cristianos. Los cristianos sufren bullying, siempre. Claro, pero debemos estar conscientes nosotros de que, hermanos, es parte de la vida cristiana. Pero recuerden que cualquier rechazo, menosprecio, no es porque estamos haciendo mal. La Biblia dice, no es que estamos nosotros como ellos corriendo desenfrenadamente. Si nos rechazan es por causa de Cristo. Si nos rechazan es por causa de la justicia, por querer hacer las cosas correctas, buenas. Por eso nos rechazan. Entonces uno tiene que estar consciente, conforme y bendecido, porque tendrá recompensa del Señor, dice. Entonces es la humanidad que se aparta, se aleja. La provincia apartada es, hermanos, símbolo de un lugar donde se creen lejos de Dios. Y allí comienzan a gastar. ¿Qué es gastar? Bueno, en el hijo pródigo gastaba su dinero. Pero en la enseñanza de Jesús están derrochando su vida. Están malgastando sus talentos. Hay gente muy talentosa en el mundo, pero viviendo perdidamente. Hay gente muy inteligente en el mundo, pero viviendo perdidamente. Hay gente muy próspera en el mundo, pero están viviendo perdidamente. Usted puede ver a mucha gente en la calle afuera y tal vez los admira. Oh, qué talento tan grande tiene este hombre, este jugador o este actor. Wow, qué increíble, pero vive perdidamente. Es terrible, ¿no? Y entonces nos decimos, ¿qué es lo que pasa? Hermanos, ellos están sin Dios. Ellos están alejados de Dios. Ellos viven sin esperanza. Ellos están ajenos. Esa es la realidad. Y tú puedes decir, pero parecen bien. Mira que tienen todo. Y de repente están bien acomodados, parece, ¿no? Usted puede ver la realidad así afuera, pero sin embargo otra es la realidad adentro. Entonces uno tiene que ponerse a pensar, hermanos, ¿verdad? Esa es la vida sin Dios. Dice que cuando vivieron perdidamente, el 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, ¿no? Vino un hambre en aquella provincia, el 14, y comenzó a faltarle. Y esta es la consecuencia, hermano. Todo lo que se está haciendo mal termina un día gastándose. En el hijo pródigo empezaba a gastar el dinero y salía. Supónganse ustedes que se iba a divertir y ganaba y pagaba, ¿no? Buen dinero, buenas cosas, inclusive, ¿no? Estaba con mujeres. Más abajo dice que estaban con mujeres, así, ¿no? En una fiesta. Dice que seguramente entraba en un lugar y invitaba a todos. Claro, todos lo aclamaban. Cuando uno tiene dinero, todos lo aclaman. No, así es el mundo, es la lógica del mundo, ¿no? Este tiene plata, y se agarraban de él, se abrazaban de él. Claro, lo estaban exprimiendo en realidad, ¿no? Lo que el mundo no sabe es que se les está gastando sus bienes. Eso es lo que no sabe. Para nosotros, hermano, esto se llama desgastarse a sí mismo. En la realidad están desgastando sus talentos, sus capacidades, sus bienes. Están ya llegando a un colmo. Por eso cuando uno recibe a Cristo es porque realmente ha llegado hasta el fondo, porque ya no tiene nada más. Se siente mal consigo mismo, se siente, hermanos, a veces desalentado, se siente que ya no tiene recursos, se siente morir. Por eso muchos llegan a querer suicidarse en ese momento, o finalmente dice la vida no vale la pena. Ese es el momento cuando podrían ser salvos. Pero la humanidad está así, en ese sentido, desgastando todo lo que tiene. Dice, de paso, en medio de ese desgaste, vino un hambre en aquella provincia y empezó a faltarle, como diciendo que la misma vida, hermanos, no es como pensamos. Porque normalmente uno puede decir, yo tengo todo y esto va a estar bien, ¿no? Esa es la autoconfianza del mundo. No, siempre va a ser así. Oh, estamos felices con todo esto. Pero no se dan cuenta que las cosas no son así. Las circunstancias cambian, los tiempos cambian. Muchas veces las vacas flacas también vienen, o va la mala noticia, o alguna cosa. A veces los seres humanos están tan confiados en su buena racha, hermano. Pero sin embargo, las cosas se vuelven. Dice que empezó a faltar, no hubo comida, hubo hambre más bien. Y es que contra eso ya no se puede hacer nada, ¿verdad? No se puede hacer ya nada. Si las cosas cambian en esta sociedad, hermanos, si las cosas cambian desde las élites superiores, si de repente empiezan a haber necesidades grandes, hermanos, muchos van a tener que vivir esas cosas en sus vidas y se van a dar cuenta de que no es posible hacer nada frente a toda esa situación, ¿no? Como cuando se habla de la crisis mundial, económica, social, la crisis política, tantas cosas. Entonces todos los seres humanos, hermanos, comienzan a sentir en sus vidas que ya no tienen nada, llegan a ese punto. Y aquí dice
Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, dice, el cual envió su hacienda, lo envió para que apacentase cerdos. Y esta es la realidad también. Cuando hay necesidad, cuando hay problemas, cuando ya no tienes nada, entonces ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya no tengo dinero. Cuando no tienes dinero, los amigos se van. Cuando no tienes dinero, dicen no puedes entrar. Tienes que pagar para entrar. Pero yo he sido un cliente. No, es que ya se te acabó, ¿no? O sea, noten cómo es la vida en el mundo. Cuando ya no tienes, entonces te dicen fuera. ¿Qué queda? No, bueno, buscaremos ahí medios, formas. ¿Qué hacemos? Iré a buscar trabajo, lugar por lugar. Y el hijo pródigo llegó a una hacienda y no había buenos trabajos. ¿Por qué no había buenos trabajos? Me he preguntado. Porque uno podría ser porque tal vez todo estaba ocupado. O dos, podría ser porque el hijo pródigo no sabía hacer nada, hermano. Tal vez le preguntaron, ¿qué sabes hacer? A ver, ¿sabes sembrar? No. ¿Sabes limpiar las máquinas y todo esto? No. ¿Qué entonces vas a hacer? ¿Y quieres trabajo? Por favor, deme trabajo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, tal vez por esa situación le dijo, mira, ya vas a dar comida a los cerdos, ¿verdad? ¿Y cómo es el mundo, hermano? ¿Verdad? No te permite desarrollarte, avanzar. El mundo no tiene, hermano, cuando nace de nuevo el del mundo, llega al Señor. Por eso es como un bebé, ¿no? Está empezando recién a conocer las cosas. Por eso agradece y dice, yo no sabía esto. Oh, gracias al Señor, ahora me siento bien. O sea, estás recién empezando su vida. Es como si hubiera entrado a primero y estaría aprendiendo todo. Y son personas ya mayores. Pero mire cómo el mundo engaña, cómo el mundo embeleza, cómo te hace pensar en otras cosas. Hermano, te muestra la realidad de otra manera. Así es el mundo. El mundo es fuerte, hermano. Si uno no se pone las pilas, hermano, puede ser succionado por el mundo. Uno tiene que estar consciente de la realidad. Bueno, en este caso, si no sabes hacer nada, pues tendrías que apacentar cerdos. Y esto es una humillación. Uno al final se da cuenta y dice, ¿yo qué hice toda mi vida? Una vez me dijo un anciano, oh, si hubiera conocido al Señor cuando joven, no hubiera cometido los errores que he cometido. Si el Señor hubiera llegado a mi vida cuando yo tenía 15, 16 años, mi vida no sería la de ahora, ¿no? Se había arrepentido por tomar malas decisiones. El mundo es, hermano, así, está diseñado de esa manera, para engañar, ¿no? Todo es un engaño. Y uno se mete a ese mundo y comienza también a sentir que está desperdiciando sus bienes. Un día el mundo te dice, como un títere, no, ya cumpliste tu trabajo, ahora fuera, ¿no? Y lo sacan y dice, ¿qué hago ahora? Tanto le he dado toda mi vida a esta empresa, dicen unos. Toda mi vida le he dado a este trabajo, ¿no? No he hecho nada de mí. A veces uno se amarga por eso. Así es el mundo, engaña a la gente. No importa cuánto talento tengan. Hay personas que han sido muy talentosas, han llegado a lugares grandes, pero así también después han bajado. Artistas, cantantes, gente inteligente, millonarios, hermano. Una vez leí una biografía de los hombres más adinerados del siglo, o más bien de los años 20. Esos magnates, dueños de empresas grandes, también estaban y tenían acciones en, digamos, ¿cómo se llama esto? ¿Verdad? La bolsa de valores, ¿no? Y estaban bien posesionados, eran 20 personas, 1920. Y ese estudio hacía una comparación de estos tiempos, ¿no? Cuando ya entramos a los años 2000. Y decía ese estudio que todos estos 20 personas habían entrado en la quiebra comprobada y directamente no tenían nada. Pero ¿cómo eran? Gente, magnate, adinerados, ¿qué había pasado? No sé, a veces vienen las crisis de la vida y realmente uno piensa, ¿habrá valido la pena todo lo que hice en este mundo? Uno podría ponerse a pensar, ¿qué hice con mi vida? Hermanos, yo creo en mi corazón que si no estamos con Dios, estamos contra Dios. Si no estamos al lado de Dios, no hay vida, no hay esperanza, no hay nada. Pero si nosotros estamos al lado de Dios es otra cosa. Hermanos, dice aquí en el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Bueno, los cerdos no comparten su comida, ¿no? Él estaba hambriento. Esto quiere decir que no tenía absolutamente nada y que él observaba esa comida. Hermano, ¿qué son las algarrobas? ¿Qué es algarrobas? Es la comida del cerdo.
Y esa comida que ellos comían tan... Y mire, se le pareció, uy, qué rico, porque cuando tú tienes hambre todo te parece rico. Todo, ¿verdad? Hay un pan colo, ay, no has comido 10. Agarras ese pan y limpias todo lo verde y te lo comes. Es porque esas son porque tienes hambre. Cuando el hijo pródigo tenía hambre le parecía rica la comida de los cerdos. Es muy diferente al estar con su padre en la mesa comiendo de lo mejor, ni siquiera mirar la comida de los cerdos. Mire, pero cómo el engaño del mundo y la vida nos lleva a ese extremo de desear lo peor, de experimentar lo peor, querer comer lo peor. O sea, ya no hay discernimiento. Uno termina entrando al mundo y hermanos, ¿cómo se podía decir? Se podía decir esto, ¿verdad? Se ensucia, pierde la vergüenza, pierde el miedo, ya ni modo, ¿no? Y se va directamente a pecar, a comer las cosas del mundo. Y ahí está el cerdo, y yo creo que él podía pelearse con ellos por la comida, pero también dice aquí que nadie le daba, ¿no? Entonces parecería que había control ahí, ¿no? No podía comer, pero seguía teniendo hambre. Es que tenía que pisar fondo. Eso es lo que el mundo no entiende a veces, hermano, y debemos nosotros también entender esto. Cuando vemos la realidad de afuera, ¿verdad? Hay gente que tiene que llegar al fondo para recibir al Señor. Hay gente que tiene que experimentar lo peor para poder decir recién, Dios, ayúdame. Porque cuando no llegan hasta ahí, hermanos, siguen orgullosos, siguen así. No, yo soy el que soy, caminando por la vida. Y en ningún momento se dan cuenta, hermanos, de que necesitan de Dios. Dice el versículo 17, y volviendo en sí, esto es lo que me interesa, dice, y volviendo en sí. ¿Cómo se entiende esto? Recapacitó, reflexionó, volviendo en sí, como que la necesidad es lo que activa la reflexión, ¿sí? Porque mientras no se tiene necesidad, parecería que uno se olvida. Los seres humanos somos así, lamentablemente, hermano. Lo digo lamentablemente porque somos así. Las cosas terminan tomando el trono de Dios. Por eso ustedes van a ver personas con escasa necesidad clamando a Dios. Y cuando Dios bendice, se olvidan de Dios. Así somos los seres humanos. Pero nunca nos acontezca eso. Amén. Jamás. Las personas enfermas claman al Señor, lloran. Pero cuando reciben sanidad, se olvidan de Dios. Así somos los seres humanos. Cuando estamos, hermanos, en un problema, una angustia, una situación fuerte, ¿qué hace eso? Nos hace llegar al Señor. Pero queridos hermanos, cuando la pregunta es, ¿qué pasa cuando ya recibes tu sanidad, recibes tu bendición, recibes, no sé, bienes? ¿Qué haces después? Oh, gracias a Dios, ahora chao Dios. No es así. Yo creo que volver en sí es entender, hermanos, que más allá de la sanidad, de los bienes, debemos mantener nuestra vida cerca de Dios, no lejos ni apartados. Porque cuando el hijo pródigo dice, volvió en sí, dice, él pensó, ¿cuántos jornaleros, estamos hablando de los trabajadores en la casa de mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Está diciendo, miren, yo he salido de un lugar donde había bendición, abundancia. El más pequeño de los trabajadores comía mejor que lo que yo estoy aquí ahora deseando las algarrobas de los cerdos. Dios mío, tan bajo he caído. Eso está diciendo. ¿Cómo he caído tan bajo? ¿Cómo me aparté de Dios? ¿Cómo me aparté de mi Padre? ¿Cómo es posible que yo haya dejado esa posición? Y tal vez pensó, ¿y por qué lo dejé? Por ambicioso, por querer vivir perdidamente, por administrar yo a mi manera las cosas, por querer hacer. Yo no tiene que arrepentirse de eso. Eso también es volver en sí, arrepentirse. Oh Dios, ¿qué hice de mi vida? ¿Qué hice todos estos años de mi vida? Uno tiene que ponerse a pensar, ¿qué pasó conmigo? Y él, hermanos, cuando piensa y medita todo esto y entiende que realmente ha caído bajo, entonces dice el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, ¿qué dice? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es arrepentimiento, hermanos, reconocer que lo que hice es un pecado. He pecado, Señor. ¿En qué ha pecado? He pecado al pedir mis bienes. He pecado al irme de mi casa. He pecado al irme a una provincia apartada. He pecado cuando he empezado a invertir ese dinero con amigos y mujeres. He pecado cuando no me he dado cuenta que estaba malgastando todo. Y he llegado a este punto ahora.
Miren, perdóname, Señor. Eso es lo que tiene que hacer una persona, hermano, del mundo. Perdóname, Señor. He pecado contra el cielo, dice, y contra ti, ¿verdad? Miren, aquí dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno más de tus jornaleros. Dice él, eso le diré a mi padre, que si he bajado tanto, pues me acepte como un trabajador más. No como hijo, como trabajador. Al final puedo estar mejor. Mire, eso es reflexionar, esa es la visión. Voy a ir ahora a la casa de mi padre a trabajar, no a vivir como antes cómodamente, que me sirvan, ahí están los empleados, tal vez digan, ya pues apúrense, vengan. No, antes era así, su mentalidad, no valoraba las cosas. ¿Sabe cuándo se valoran las cosas? Cuando uno toca fondo realmente, ahí se valora todo lo que se tiene. Por eso te dicen alguien, cuando alguien te regala, tú no lo valoras, dice, ¿no? Y fácilmente lo puedes destruir, pero cuando te cuesta, lo valoras. Por eso a veces los hijos no valoran ciertas cosas porque solo reciben. ¿Cuándo les cuesta? Cuando se lo ganan. Oh, esto me ha costado, y se lo cuidan, porque les ha costado, hermano. Entonces, cuando el hijo pródigo, hermanos, dice, le diré a mi padre que me haga un trabajador más, iré allá a trabajar. Yo sé lo que es trabajar, he visto por lo menos. Es duro trabajar, estar en pleno sol, agarrar las cosas de la, ¿verdad? Sembrar, cuidar los animales, lo que antes no quería hacer. Lo que antes miraba nada más, no, ahora estoy dispuesto a trabajar, voy a ir a trabajar. Eso le diré a mi padre. Eso se llama cambio. ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? Es cambio. Cuando uno está caminando de una manera ciego, pero de repente abre sus ojos y dice, yo necesito de Dios. Y en este caso el Padre Celestial, hermanos, escucha eso. Señor, esta sería la oración. He pecado contra ti. He descuidado mi vida espiritual. Me he perdido y me he apartado. Señor, he hecho un carnaval de mi vida. Señor, quiero regresar otra vez y quiero volver otra vez a ti, pero para siempre, aunque sea como un trabajador, pero quiero estar contigo, ¿no? Esa es la oración a nuestro Padre Celestial. Entonces él decide hacer eso. Dice aquí el versículo 20, hermanos. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Noten ustedes cuando dice, y levantándose vino a su padre. Eso es lo que complementa el arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es pensar, reflexionar, es entender, sino también es actuar. Es decir, vamos. Y entonces va a su padre. Esta vez lo voy a hacer con mis pies. Esta vez lo voy a hacer con todo mi corazón. Me voy de aquí. ¿Para qué seguir con los cerdos y su comida y esta gente? Ya no me llena, ya no estoy contento, me voy, ¿no? Miren, decide levantarse. Para nosotros eso es un cambio de acción. Estamos viviendo una vida así perdida, mala. Decidimos cambiar, volvernos al otro lado y decidir caminar, ¿no? Ese es el cambio, se llama arrepentimiento. Dice que va a su padre y cuando él estaba lejos, seguramente caminando y caminando, hermanos, su padre dice que lo vio. Miren, es notable cuando dice estaba lejos y su padre lo vio. Al parecer el padre estaba esperándolo. Posiblemente él estaba saliendo todo el tiempo a verlo, tal vez con la esperanza de que vuelva. Y creo que esa es la imagen del Señor. Creo que todos estos años el Señor sigue mirando. ¿Quién más? Cuando tú llegaste al camino del Señor, Él te estaba ya mirando, ¿verdad? ¿Usted se acuerda de su vida antigua? De su vida en el mundo. No sé cuántos de ustedes, pero yo sí me acuerdo de la vida que llevé allá, perdidamente. Y yo entiendo que en el momento de venir al Señor, mi padre me estaba mirando. Y dice aquí que cuando lo vio de lejos, dice, fue movido a misericordia. Hermano, se olvidó del resentimiento. Porque para un padre, cuando inicialmente su hijo le dice, dame los bienes que me pertenecen, dame la herencia, ¿cómo va a decirle eso si ni siquiera ha muerto, hermano? Es malo que un hijo pida herencia antes de que sus padres mueran, hermano. No, es terrible. Me dicen algunos, ¿cómo es? ¿Cuánto me va a tocar de esto? Hay hijos que han medido el terreno, hermano, de su casa. Tiene esto 300 metros, 400. Entonces, mira, 200 para mí, 200 para 200. No, a 100. Ya se están repartiendo. Imagínense, es malo, ¿verdad? Para un padre eso debe ser un dolor. Imagínense ahora la figura, no del hijo. Ahora vámonos al del padre, ¿verdad? Dame los bienes que me corresponden. Pero hijo, ¿cómo es posible? Mira que hay que hacer gestiones. No quiero los bienes, dame los bienes. Uy, le hostigaba. Ay, qué terrible. Al final, de tanta insistencia, está bien, hijo, te voy a dar. No sé qué hizo, pero hizo un cálculo y la mitad se lo dio. ¿Qué vamos a hacer? Pero para un padre significa tristeza que un hijo le esté pidiendo la herencia antes que muera. Es tristeza para un padre que su hijo no valore todo lo que se ha hecho y quiera irse de la casa. Es tristeza que un hijo, hermanos, piense que lo que sus padres han ganado es de ellos, ¿no? Yo tengo el derecho, dame, es mío. No es tuyo.
no es mío. ¿Por qué crees que es tuyo? Esa es la idea a veces de los hijos, hermano. A veces los hijos piensan que todo lo que los padres han hecho es de ellos, solo por ser hijos. No, hermanos, no es así. Mientras los padres están vivos, ¿de quién son las cosas? De los padres. ¿Cuántos lo tienen claro eso, los jóvenes? ¿Amén? Escuché de jóvenes que hacen firmar a sus padres así de, ¿no? Los emborrachan, los hacen firmar. Firma aquí. ¿Qué estoy firmando? Dice. No, es para el colegio. Dice. Y al final, hermano, es el testamento. Entonces, imagínense esto. Un padre yo creo que se sentiría muy triste. Pero muchas veces los padres olvidan todo eso y dicen, ya está bien, te doy. Porque los aman. Esa es la debilidad que Dios ha puesto en los padres. Aman a sus hijos. Digo debilidad porque, hermanos, los padres siempre van a darse por los hijos. Es una forma de no maltratarlos también, porque Dios ha regulado la vida entre padres e hijos. Todo padre ama a sus hijos, y algunos pueden hacer todo por ellos, pero hay que también entender de que ellos no pueden aprovecharse. Entonces, mire, de ese dolor se recuperó el padre, pero a pesar del tiempo, no sé si años, seguía, mi hijo va a regresar. Volvía otra vez. ¿Será que viene ahora mi hijo? ¿No? Se volvía otra vez. Al día siguiente, ¿qué estará haciendo? ¿No? Así está nuestro Padre Celestial, hermano, tiene que saber. Él está mirando, ¿será que viene hoy? Y pasa otro día y otro día y otro mes, pero nuestro Padre todavía sigue mirando. Y cuando tú vienes a Él, te mira de lejos y es movido a misericordia. Se olvida de ese dolor. Todo padre se olvida que mi hijo me ha pedido el dinero, que ahora se lo ha gastado y que ahora no tiene nada y ahora viene así con harapos. ¿Y cómo es que viene de esa manera? ¿No? Un padre podría decir, ¿cómo te atreves a venir después de que te has pedido la herencia? Eres un mal hijo, no quiero verte nunca más, fuera. No, algunos padres podrían decir eso, pero son excepciones. En la mayoría de los padres, hermanos, apenas los ven después de años, sienten cariño. Es movido a misericordia, significa sentir cariño, sentir otra vez aprecio. Es mi hijo. Y entonces lo mira, ¿y qué hace el padre? Hermanos, corre a él, ¿verdad? Lo mira, creo que es. Y hermano, deja lo que está haciendo y empieza a correr. Y cuando llega cerca, ¿qué hace? Lo abraza. Dice, se echó sobre su cuello y lo besa. ¿Se imagina ese cuadro? Tal vez lloró. Era su hijo. Lo abrazó, mi hijo. Y lo empezó a besar, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Eso Jesús lo contó en relación también a nosotros. ¿Tú crees que tu Padre Celestial, cuando llegas a Cristo, está juzgándote, menospreciándote? Hermano, cuando tú llegas a Jesús, Él se alegra, Él hace fiesta en los cielos. Él te mira y te abraza y te besa y te dice, bienvenido, bienvenida. Y eso es lo que ha pasado. No sé a cuántos les ha quebrantado eso cuando se han convertido. Muchos de nosotros, cuando recordamos eso, nos ponemos a llorar. Porque decimos, realmente Dios me ha perdonado, todo lo que he hecho en mi vida me ha salvado, me ha ayudado. Dios mío, cuando uno cuenta su testimonio, inclusive llora. Muchas personas les he escuchado, se ponen mal porque realmente se han convertido. Ha sido un momento muy especial, hermano. Y bueno, ahí estaban felices, ¿verdad? Es ahí donde el hijo le dice, el versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí se pide perdón, ¿verdad? Y le dice que, Padre, dice, hazme uno más. Bueno, seguramente le dijo, quiero ser un trabajador, no más hijo. No soy digno de ser tu hijo. Perdido todo, estoy arrepentido, pero quiero ser un trabajador. Y el padre, hermano, le dice, tranquilo, saca, dice a sus siervos, les dice, saquen el mejor, miren ustedes, el mejor vestido, vestirle, pónganle un anillo en su mano, que representa compromiso, y denle calzado. Estaba descalzo, ni zapatos tenía, hermano. Así nos trata el mundo, ¿no? Un día se van a dar cuenta que el mundo, ¿cómo te ha tratado? A los que se convierten hay que decirle, a ver, ¿cómo te ha tratado el mundo? Mira, descalzo, con harapos, sucio, maloliente, olor a cerdo. Así nos trata el mundo. ¿Cuántos hemos llegado así al Señor? ¿Amén? Así hemos llegado, hermano. Todos, yo me incluyo. Así, sus malolientes hemos llegado. Y el Señor nos ha dado un abrazo, un beso, y nos ha cambiado la ropa, y nos ha dado calzado, y también nos ha dado un anillo, hermano. Y ha dicho, maten al becerro más gordo, mátenlo, comamos, hagamos una fiesta. Qué tremendo. ¿Hay fiesta en los cielos o no hay fiesta en los cielos cuando alguien se convierte, hermano? Dice la Biblia, por un pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. El Señor se alegra. Tú tienes que saber que cuando llegaste a Cristo, Dios se alegró. Se sintió tan bien. Y Él te ama y te dice que Él quiere estar contigo para siempre.
y lo representa de esa manera. En lugar de darle paliza, le hizo una fiesta, ¿no? En lugar de botarlo, hermano, lo recibió con amor, con cariño. Esa es la idea, esa es la imagen que Jesús está contando del arrepentimiento, hermano, de la actitud, inclusive cómo se debe recibir a las personas del mundo. Nosotros somos la iglesia de Cristo, ya somos convertidos, muchos de nosotros. Creo que debemos reflejar el amor de Dios para los incrédulos también, porque hay personas que entran a la iglesia nuevas y muchas veces nadie le da un abrazo. Tal vez Dios quiere a través de ti darle un abrazo a esa persona, ¿no? Darle la mano, ayudarla. Muchas veces he dicho, ¿cuántas personas han llegado a la iglesia? Personas que tú no conoces, pero ni el abrazo, ni la mano. Nos hemos pasado de largo. Hermanos, el amor de Dios no es así. Y si dice la Biblia, si tú tienes el amor de Dios, debes manifestar tu amor por tu hermano. Y aquellas ovejitas que recién están creciendo, hay algunos que se han convertido y están empezando su vida cristiana, ese debería ser el centro de atención. Tú deberías estar como Jesús lo hizo, agarró a esas pequeñas ovejitas y se las estrechó en el pecho y así las cargaba. Tú eres el cuerpo de Cristo. Hermanos, manifestamos el amor de Dios. Nunca olvide de que su misión aquí está en mostrar ese amor a su hermano. Esa es la forma. Cuando pasó todo esto, ya estaban de fiesta y el hijo no lo podía creer, pero estaba bien, se sintió bien. Y el padre manifestó el versículo 24, esta es la filosofía de vida cristiana, lo que Dios dijo, porque este es mi hijo, muerto era, ya revivido, y se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué lo prohijó, no? Decir, no vas a entrar como un trabajador, no vas a entrar como alguien indigno. Tú eres mi hijo y vas a tener la posición que tienes a mi lado. Miren ustedes, estabas muerto, pero ahora estás vivo. Todos lo aceptaron, se regocijaron. Y esta es la imagen de nuestro Dios. Dice la Biblia, mas a todos los que creen en su nombre, los que le aceptan, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo uno es hijo de Dios? En el momento que acepta a Jesús como Señor y Salvador, en el momento que decide ser parte de la familia de Dios, es hijo de Dios. Antes es criatura de Dios. Cuando las personas que están allá afuera, hermanos, como criaturas de Dios, necesitan conocer al Señor. Y entonces, cuando llegan al Señor, el Señor los hace hijos y dice, este es mi hijo amado, ahora está vivo, ahora estará conmigo. Y entonces estaban todos felices. El que no estaba feliz era su hermano, porque el versículo 25 dice que su hermano, el hijo mayor, ¿no? O sea, ¿quién había pedido la herencia, el mayor o el menor? El menor, hermano. Él ni siquiera le correspondía al menor, hermano. En el pueblo de Israel el mayor es el primogénito, el que se lleva todo, ¿no? Así es en el pueblo de Israel. El primogénito se lleva todo y el siguiente la mitad, ¿no? De la mitad es. Por eso era, ¿por qué le daban así al hijo mayor? Porque lo empoderaban como el patriarca de esa familia. Y como tenía los bienes, todos se sometían nomás, ¿no? Esa era la forma. Y dice que su hijo mayor, hermano, estaba trabajando. Él, un muchacho, posiblemente trabajador, tranquilo, estaba en el campo, ¿verdad? Y estaba retornando. Al parecer, este muchacho que estaba allá, hermanos, era consciente. No había pedido la herencia, estaba, tal vez, yo pienso que también enojado con la actitud de su otro hermano. Porque aquí dice, cuando vino cerca, llegó, ¿no?, a la casa y oyó la música y las danzas. Claro, o sea, ¿qué pasó aquí? Y entonces llamó a uno de sus criados, dice el 26, y le preguntó, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello, no? El 27, y el criado le dice, es tu hermano, ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido, dice, bueno y sano. Entonces, ¿qué pasó con el hijo mayor? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Miren ustedes que esa actitud, yo no quiero entrar, no quiero participar. O sea, ¿cuál es la causa de tu enojo? Seguramente decía, pero ¿cómo mi padre hará esto si él se gastó el dinero? ¿No? Cualquier hijo podría pensar de esa manera, pero es malo pensar de esa forma. Porque al parecer, hermanos, él también pensaba que todo lo que tenía era de él. No sé, a veces los hijos tienen esa idea, ¿no? Es como que me va a quitar, porque después va a decir, le has dado todo. Ahorita vamos a ver eso. Dice, se enojó y no quería entrar. Ha malgastado el dinero, se ha ido, nos ha causado dolor. Mi padre ha estado triste y todavía le hace una fiesta ahora. ¿Cómo es posible? Y se sentía mal. No estaba viendo que había retornado, que estaba bien y que era parte de la familia. No, aquí se trata de bienes. Se trata de bienes, ¿no? Dice aquí en el versículo 29, cuando su padre le dijo, ¿por qué estás así?
Entra, vamos, participa, le rogaba, dice. Entremos juntos, vamos a alegrarnos, gozarnos. El 29 dice, mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años. Mire, ahí salió la amargura al parecer, ¿no? Tarde o temprano va a salir la amargura, hermano. Sinceramente a veces pasa. Dice, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Era verdad? ¿Qué está mirando el hermano? Bienes. Por eso le digo, a veces los bienes tienen un poder, hermano. Tienen un poder. Dios quiera, hermano, que pongamos siempre los bienes en su lugar y a Dios en su lugar. Yo siempre le he dicho eso, siempre, siempre, ¿no? Todo lo que logra en la vida, no sé si saca un título universitario, si hace cosas mayores, ¿no? Si se compra, no sé, a veces uno puede comprarse una casa. Ya está bien, los títulos, los bienes tienen su lugar, pero su lugar termina cuando comienza mi adoración a Dios, ¿verdad? Que bajarse la corona de abogado, arquitecto, ¿no? Hay hartos ingenieros en la iglesia, creo que son más, y hay que sacarse eso, y hay que presentarse así, tal cual soy. Señor, si haces esto, siempre Dios te va a considerar, ¿no? Señor, me presento tal cual soy una persona sencilla, que quiero más de ti, ¿no? Dios va a tocarte, su espíritu va a ministrarte, pero si nos acercamos, yo soy, dígame licenciado, ¿no? A Dios no hay tal cosa, hermano, ¿no? Yo tengo mis empresas, ¿no? Y se presenta uno así duro, por eso Dios no le toca. ¿Saben cuándo Dios se aleja? Cuando las cosas vienen a morar en tu corazón. Ya no uno está así, ¿y por qué Dios no me toca? Dice, no, es que ya no estás con Él, ya has cambiado las cosas. Deja eso en su lugar y busca al Señor, ¿no? Dice aquí, tantos años te sirvo. O sea, ¿por qué me has servido tanto? No. A ver, todo lo que estás haciendo es para mí, porque le va a decir más abajo, si todo esto es tuyo, le va a decir, ¿no? El 31. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estarás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, ¿por qué has servido? O sea, ¿no crees que tú estás sirviendo y trabajando para ti mismo? Pero le dice, pero tantos años te es como un resentimiento, no me has hecho trabajar, ¿verdad? Eso está diciendo, hermano. Al final, ¿qué hijo salió más justificado? ¿El que había trabajado honestamente, hecho las cosas bien? ¿O ese que lo había desparramado, desperdiciado todo y al final había regresado arrepentido, pero ya como un buen hijo? ¿Quién de los dos va a ser más justificado? A veces nosotros pensamos, este es buenito. No, a veces el buenito puede que no esté bien y el otro puede ser fiel por lo que ha pasado, ya ha vivido la vida, ya está consciente, ese ya nunca más se va a ir, ese va a estar vacunado, hermano, ¿no es cierto? Soy hijo, amén, va a trabajar. A veces la torta se vuelca. Tantos años, a Dios no podemos decirle eso, hermano, ¿no? Podemos sacar su sentido, y Señor, yo te sirvo porque me han robado. Señor, yo tanto te he servido porque me ha pasado esto, ¿no? No, hermano. Las cosas malas que nos pasan es parte de la vida. Puede ser por una imprudencia nuestra, puede ser por una situación adversa, no sé, pero a todos, cristianos, no cristianos, nos pasa cosas malas. Y cuando a un cristiano le pasa cosas malas hay que decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Hay que decir siempre la soberanía del Señor. Siempre, hermano. Porque así es. Porque lo haces al Señor. Tampoco puedes decir, me voy a enojar con Dios. O me voy a ir porque Dios no me ha mostrado, no me ha dado, no me ha dicho, como si Dios estuviera así pendiente de ti. No es así, hermano. Creo que hay equivocadas ideas aquí. Señor, dice, tanto te he servido. Luego dice, no habiendo desobedecido jamás. O sea, en otras palabras, he sido obediente. ¿Pero qué obediencia? La obediencia condicional. ¿A qué? ¿Al miedo, al temor? Te he obedecido. ¿Pero por qué has obedecido? Tal vez porque por interés, quién sabe. Porque ahorita estás sacando tu corazón. No, estoy obedeciendo porque hay algo, hermano, tarde o temprano sale el corazón. La Biblia dice que, hermanos, van a salir los pecados en el tiempo o al final en el juicio, dice, ¿no? Solo es cuestión de tiempo, nada más. Pero tarde o temprano uno va a descubrir sus verdaderas motivaciones del por qué está obedeciendo y sirviendo. ¿Cuántos vienen a servirle al Señor? ¿Cuántos le obedecen al Señor por amor? No por interés, por amor. O sea, es decir, yo te sirvo y te obedezco, Señor, por amor. Me des o no me des, yo te amo. Esa es la idea. Me sanes o no me sanes, yo te sirvo.
Me bendigas o no me bendigas, yo seguiré siendo fiel. No estoy por interés, estoy por amor. Esa es la idea. Porque si estás por interés, no va a funcionar. Hay que estar por amor, ¿verdad? Y la verdadera motivación es el amor. Entonces, nunca te he desobedecido y nunca me has dado un corderito. Ahí está, ¿no? Sacando, para gozarme con mis amigos. Bueno, ¿por qué no le ha dado un corderito para gozarse con sus amigos? A veces nosotros echamos la culpa a las personas pensando de que deben tener la iniciativa de hacer las cosas, cuando en realidad somos nosotros los que debemos solicitar y pedir. No puedes culparle a nadie de lo que no ha hecho. No es verdad. Tú puedes echarle la culpa a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, al pastor. ¿Qué hemos hecho? Una vez una persona se acercó molesta. Pastor, estoy enojado con usted. ¿Por qué? Porque usted no me ha visitado. Casi muero esta semana. Hermano, yo no tengo una bola de cristal para decir, a ver, ¿qué está pasando con tal persona? No soy adivino, ¿no? Hermano, si usted me llama, me llamó alguien de mañana, madrugada, me dijo, pastor, ore por mí, estoy con este problema. Amén. Voy a orar por ti, hoy tengo vigilia, vamos a orar. Y entonces hemos orado. Claro, porque me doy cuenta. Pastor, voy a tener mi bebé, ore por mí. Amén, en este momento vamos a orar. Así se trabaja, ¿no? Entonces, claro, el pastor nunca, si le dice alguna vez, no, olvídese de mí, ¿no? A otra cosa. O si le diría, no quiero orar por usted, hermana. Claro, usted tendría que decir, ¿cómo? Repítame, pastor, otra vez. Pero si usted me pide una oración, yo se la voy a dar. Y usted me pide que le visite, yo la voy a visitar. Y usted me pide que ore por tal persona que está en el hospital y tal. Pastor, ¿puede visitarla? Sí, hermana, a ver, veremos un tiempo. Siempre. Ese es un principio que tengo, solicitud. Siempre he sido solícito. Cristianos, no cristianos, donde sea me han llamado, ahí estoy, para orar. Pero no puede uno pensar, no, ¿por qué? No, el pastor no viene. Porque no le llamas. No me visita el pastor. ¿Cuántos visitan al pastor? ¿Verdad? A veces uno pide visita y no visita, ¿no? Que se muera el pastor. Pero cuando yo tengo necesidad, que venga el pastor, ¿no? El pastor también es un ser humano. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, imagínense, esto lo digo como un ejemplo para mostrarle que ¿cómo puede uno decir, no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos? Deberías haberlo pedido. ¿Qué costaba decir, papá, ¿puedo usar un cabrito para gozarme con mis amigos? ¿Para tener con mis amigos? El padre, claro que sí, hijo, toma un cabrito y ahí, anda, gózate con tus amigos. Él había crecido con ideas erróneas. Y cuidado, hermano, porque aunque seas muy sincero en esas ideas erróneas, estás mal. Uno puede estar sinceramente mal, pero gracias a Dios la palabra nos descubre el corazón. Y podemos nosotros decir, ay, creo que estoy así, Señor, perdón, ¿verdad? Mejor voy a hacer las cosas bien. Las cosas por amor, primeramente, a obedecer como tienen que ser. Y si alguna vez pido algo, pues lo pediré, lo solicitaré. No estaré pensando, a ver, que adivine. Los hijos pueden ser así con sus padres. Un día le pueden decir, tú no me has ayudado, ¿no? ¿Y por qué no has pedido ayuda? A veces nos culpamos. A veces el esposo le dice a la esposa, por tu culpa estoy así, le dice ella. ¿Pero qué hice? Por tu culpa no he estudiado. ¿Yo te he privado? Oiga, ¿cómo podemos pensar eso? Tú tienes la culpa de mis desgracias. ¿Por qué echas la culpa? No debes echar la culpa. En todo caso, la culpa es tuya. Por no haber decidido, por no haber hablado, por no haberte expresado, por no haber hecho lo que tienes que hacer. Hermanos, la culpa es nuestra. No podemos echar la culpa a nadie. Estamos acostumbrados los seres humanos a echar la culpa. Por eso cuando Adán pecó, Eva pecó, ¿qué es lo que dijeron? Señor, ella ha sido la culpable. Y Dios le dijo, mujer, ¿qué hiciste? La serpiente, Señor. A veces te echamos la culpa, hermano, y no se trata de eso. Bueno, el verso 30. Dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes. ¿Ves? Todo se trata de bienes, hermano. ¿Cómo lo había consumido? Con rameras, dice. O sea, que se había metido con mujerzuelas, ¿no? Había usado el dinero en chicas. Siempre pasa eso, ¿no? Desde los tiempos inmemoriales, hermano, pasa. Cuando uno tiene plata, inmediatamente es mujer. Esa es la corrupción, la inmoralidad. Hay personas que no tenían mucho dinero, fieles a sus esposas. Han empezado a ganar dinero, ¿no? Uy, hermano, especialmente los que se han metido a la política. De nada. Uy, ahora hay un sueldazo de 10,000, 20,000, 30,000 bolivianos. Lo primero que han hecho, cambiar de mujer. La verdad, ¿no? ¿Cómo voy a estar con esta mujer? Ya te voy a dar aunque sea 10,000, ¿no? Déjame en paz, vivir mi vida. Haya salido recién. Los bienes te conectan con eso. Sale el corazón, hermano.
Pero cuando uno no tiene dinero, ni modo, tiene que estar nomás ahí. ¿O no es cierto? Claro. Oh, Dios quiera, hermanos, que no pase eso. No importa cuánto dinero ganes, tu esposa es tu esposa y tu esposo es tu esposo. ¿O no es cierto, hermano? Porque no se valora, o sea, el matrimonio no es valor de cambio. No tiene valor de cambio. Tendrá valor de uso, tal vez. Pero, queridos hermanos, las normas se respetan. ¿Amén? Todo se respeta. Te tiene que respetar a sus padres, no puede cambiar de padres. Porque el otro papá de repente le da mejores cosas. Como un hijo una vez, me voy a ir allá a vivir. Dijo, ¿y por qué te vas a ir a vivir a esa casa? Porque ahí me tratan mejor que aquí. En todas partes le van a tratar mejor. Una semana. Si no es su casa, no va a funcionar. Uno se va a vivir, he traído mis maletas, voy a vivir con ustedes. Pero debías haber avisado. Bueno, a ver, vamos a hablar con tus padres. Lo tolerarán una semana después, ya tienes que volver. Vamos a alimentar otra boca más, ¿no? Tienes tu casa. Hermanos queridos, tu casa es tu casa. Y debes respetar el techo en que habitas. Y aquí, bueno, de repente le dice, entonces le dijo el hijo, tú siempre estarás conmigo y todas las cosas son tuyas. Mas era necesario hacer la fiesta y regocijarte, porque tu hermano ha muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. Entonces, ¿dónde está el valor de las cosas? El valor de la vida. ¿Dónde? El valor está, hermanos, en la relación de padre e hijo, más allá de bienes y cosas. Y por esa razón decía, es mi hijo, por eso le echo una fiesta. No es, miren, ya está bien, todos estos bienes son tuyos, tal vez nada es de él, pero no le puedes quitar el derecho de ser mi hijo. O sea, tú me estás diciendo que lo saque, que lo bote, que se vuelva. ¿Por qué? Porque lo ha gastado los bienes y lo ha utilizado con rameras, hasta la noticia había llegado a ellos. O sea, no tendría que pasar eso, ¿verdad? Entonces, hermanos queridos, las cosas tienen que ser como tienen que ser nomás. Al final, él dijo, es mi hijo y aunque va a trabajar, haré algo para que él se gane, pero es mi hijo y conmigo debe estar. Y así termina esta parábola. Y esto lo digo porque, hermanos, esa es la imagen que debemos tener nosotros de la gente de afuera. Nosotros que ya somos cristianos debemos ver a las personas de afuera en sus conflictos, dificultades y ser los que porten el amor de Dios. Los abracen, los besen, les den la mano, decirles que Dios les ama. Eso debemos hacer nosotros. No enojarnos, molestarnos, maltratarlos o tal vez decir que no sea creyente o es demasiado malo para ser creyente o toda su vida ha vivido perdidamente y ahora va a ser cristiano. No, hay gente que tiene ideas, pensamientos como los de Jonás, pero no es así. Hermano, el que llega a la casa de Dios, bienvenido, no importa su pasado, haya sido pandillero, rockero, no importa. Es hijo de Dios también y Dios lo va a bendecir. Debe haber amor. Bien, hermanos queridos, vamos a orar con la palabra del Señor.